Hola gente, buen viernes. Vamos a compartir hoy una clase cortita, pero que tiende a integrar los sistemas sensorio, sensoperceptual y psicomotriz que hemos visto en las clases previas. Para ello he preparado una, un pequeño PowerPoint con muy pocas placas, poca imagen, pero sí placas escritas con la idea de condensar y ordenar algunos conceptos. La primera placa, además del título general de integración de los sistemas sensoperceptual y psicomotriz, pretende encuadrar a estos sistemas en cuestiones generales que son comunes. Debemos considerar que tanto el sistema sensoperceptual como el psicomotriz y asimismo otros sistemas, el sistema atencional, el sistema asociado a la memoria, los sistemas de integración que permiten la ubicación en el espacio, cálculos matemáticos, el sistema del lenguaje, son todos sistemas considerados en términos funcionales, ¿sí? Si bien hay estructuras anatómicas, vías de comunicación, etcétera, pero el perfil que adquieren estos sistemas a la hora de abordarlos, el criterio principal es el funcional. ¿Para qué sirven cuando se activan? ¿Cuáles son las funciones cognitivas o mentales que son concomitantes, que correlacionan con la actividad de esos circuitos o de esos sistemas dentro de lo que es el gran sistema nervioso? ¿Sí? Subsistemas serían específicamente. Entonces, considerando cuestiones generales de los sistemas, el primer punto dice un sistema funcional dentro del sistema nervioso, como estamos diciendo, siempre está formado por estructuras grises, esto es cuerpos celulares agrupados, que a su vez están interconectadas entre ellas. ¿Sí? Estas, por ejemplo, las estructuras del sistema sensoperceptual son múltiples, regiones grises de distintas partes del sistema nervioso, pero están interconectadas. No hay modo de pensar un sistema o un circuito que no incluya a todas sus partes conectadas de alguna manera. Y ese circuito específico participa a su vez de una función que le es más o menos específica. Todos todos los sistemas, empezando por los sistemas planetarios, el sistema solar, por decir, el sistema, si uno piensa a una célula cualquiera como un sistema, cualquier sistema tiene información de entrada e información de salida. Y esa información que es ingresada es procesada, o sea, tiene un nivel de procesamiento. Un sistema no es un mero efecto o una respuesta ante la aparición de un estímulo, eso no es así, ¿está bien? Cuando aparece un estímulo, que en general es complejo, el medio ambiente no es simple, los estímulos ambientales son complejos, entonces uno emite una respuesta, pero hay una elaboración en el medio, hay una planificación de la respuesta, hay una experiencia respecto de esas situaciones, mayor o menor, que va a incidir en los niveles de respuesta que yo practique en ese momento, ¿está bien? Eh, bueno, entonces, sí o sí uno requiere entrada de información, esa entrada de información sí o sí es procesada de alguna manera, contrastada con los recuerdos, etcétera, con la información propia del sistema que está almacenada, los aprendizajes y las memorias, los niveles de adaptación de todas esas estructuras, la mayor o menor fortaleza en sus comunicaciones, depende del uso, etcétera. Y luego que se produce todo ese nivel de procesamiento, se realiza lo que se llama una efección, se emite una respuesta, una información que es de salida. Si bien este tercer punto viene al caso de recién yo dije, los sistemas funcionales están asociados a funciones más o menos específicas. Cuando digo más o menos, ¿qué quiero decir? Que hay algunos sistemas que son más claros de definir, ¿sí? Que son más contundentes cuando yo aplico un estímulo y veo cuáles son los circuitos neuronales que se estimulan en ese nivel, ¿está bien? Ya sea táctil, visual, etcétera, es como más claramente definible cuáles son los núcleos del tálamo que lo relevan, a qué parte de la corteza va,
etcétera. Pero otros son bastante difusos. Los dos que vamos a revisar hoy ligeramente, el senso perceptual y el psicomotriz, tienen una definición bastante clara, pero después cuando entremos a ver sistemas, el sistema emocional motivacional, por ejemplo, hay algunas estructuras que son claramente definibles, pero otras no, ¿no? Otras son, bueno, y a su vez tampoco en el sistema nervioso las cosas son tan estancos, porque así como los sistemas tienen un sistema, valga la redundancia, un sistema de intercomunicación interna, también los sistemas se comunican con otros sistemas, y eso implica que hayan estructuras o áreas o regiones o núcleos que de alguna manera hacen un nexo entre un sistema y el otro, o visto en perspectiva podrían considerarse estructuras transitivas o comunes a ambos sistemas. Entonces siempre hay zonas más o menos grises, pero está claro que en la sensoperceptualidad y en la psicomotricidad los circuitos que participan de esas funciones son más claros que no con relación a otros. Podríamos mencionar también dentro de los circuitos complejos a la memoria, por ejemplo, además de la motivación y la emoción. Bueno, dicho esto en términos generales, o sea, las cuestiones muy generales, se dan cuenta que esto se aplica a otros sistemas, cuando ustedes vean el sistema de la memoria, el sistema emocional, etc., estas consideraciones generales también son aplicables, claramente, a otros sistemas, por lo tanto estamos hablando de conceptos generales que unifican o que hacen que todas estas estructuras interconectadas se llamen sistemas, sean determinadas así en términos de circuitos organizados que son el soporte material de funciones cognitivas. Acá de momento estamos en funciones básicas, ¿tá? Funciones básicas, la percepción, la motricidad, la emoción, la motivación, la memoria y el aprendizaje son funciones cognitivas que consideramos básicas, y después hay gente que les llama funciones cognitivas superiores, entre comillas, que ahí ya uno incluye el lenguaje, la ubicación en el espacio, el cálculo matemático, la planificación a largo plazo, etc. Bueno, vamos con los sistemas. ¿Qué hice yo acá? Listé las estructuras en cada uno de los sistemas, las estructuras que corresponden a esos sistemas para que ustedes tengan un ordenamiento, ¿sí?, de cómo están las estructuras involucradas. Y como el sistema senso-perceptual, de alguna manera uno dice empieza en la periferia, ¿está bien?, y termina en el centro, porque en tanto lo perceptual es información de entrada. Entonces, los componentes del sistema senso-perceptual los ordené de afuera hacia adentro en términos de cómo fluye la información, cuál es el orden secuencial en el que la información transita por este circuito. Entonces empiezo por los transductores específicos de los 5 sentidos. Ustedes han visto como ejemplo y modelo el sistema visual, y habrán visto que en el sistema visual hay conos y bastones, pero los otros sentidos también tienen transductores específicos. No son neuronas los transductores, pero son células especializadas que traducen la información del estímulo ambiental, los estímulos físicos del ambiente, en señales neuroquímicas que ya las neuronas pueden leer, ¿está bien? Entonces está claro que el haz de luz llega hasta donde están los conos, penetra en el globo ocular, pero no llega hasta el lóbulo occipital. De ahí en adelante el haz de luz es llevado en términos de información neuroquímica por neuronas. Entonces los transductores son las compuertas que permiten que nosotros tengamos percepciones, claramente, ¿sí?, en términos de que tienen la capacidad de traducir estímulos físicos en señales neuroquímicas. Lo que sigue son las ramas sensoriales de los sistemas, del sistema nervioso periférico, de la parte somática, la que está atada a la conciencia, ¿sí?, a la conciencia particularmente, ¿sí? Esto es todas aquellas percepciones de las que uno es consciente y puede interpretarlas de alguna manera, ¿sí? Entonces esas ramas motrices son las ramas sensoriales de los 31 pares espinales, y las ramas sensoriales de aquellos pares craneales que son sensoriales. O sea, hay pares craneales que son puramente sensoriales, como el óptico, por ejemplo, que ustedes ya lo han visto, también el auditivo, también el olfatorio. Y hay otros nervios que son solo motrices, como los motores oculares para mover los ojos, pero también hay nervios de los pares craneales, estamos hablando del sistema periférico somático, que son mixtos. Entonces son, por ejemplo, el trigémino. El
El trigémino tiene una rama motriz y 3 ramas sensoriales. Son mixtos. Bueno, las ramas sensoriales son las que están llevando la percepción de la periferia hacia el centro, en el caso de los pares craneales, y lo mismo aplica para los pares espinales, que en el caso de los espinales son todos mixtos, o sea, así como tienen una rama sensorial, tienen rama motriz también, ¿sí? Pero lo que nos interesa en el caso de la sensorialidad son las ramas sensoriales, que son las que están en contacto con los transductores, ¿está bien? Son las ramas sensoriales del sistema nervioso periférico las que reciben la información de los transductores y la llevan hasta la médula o hasta el tronco cerebral. Cuando entran a la médula lo hacen por el asta posterior de la médula, y en la médula también tenemos tractos, vías, haces, cordones, ¿sí? Que son ascendentes, es decir, que están llevando información de la médula espinal hacia estructuras centrales que están en el cráneo. Son todos los haces o vías que se llaman espino, talámico, espino, cortical, espino, tal cosa. Todas las espino, tal otra, los nombres de las vías, el primer nombre indica de dónde parten y el segundo a dónde llegan, como ya lo hemos dicho en otra clase anterior. Entonces, si ustedes tienen un haz espino-talámico, quiere decir que la información va de la médula espinal al tálamo y por lo tanto es ascendente, y no es lo mismo que decir tálamo espinal, que sería lo inverso. ¿Está bien? Entonces los haces ascendentes de la médula son sensoriales. En el tronco encefálico, ven que vamos subiendo, ¿no? Después para arriba de la médula, en el tronco encefálico uno encuentra algunos núcleos, o sea, cuerpos grises agrupados, cuerpos neuronales agrupados, que relevan información sensorial. Es el caso del olivo bulbar, por ejemplo, que está en el bulbo, como su nombre lo indica, y del núcleo de Golgi y de Burdach, que básicamente relevan información del tacto fino, discriminativo. ¿Vieron el tacto con el que uno discrimina una moneda de 10 centavos de una de 25, si es que siguen existiendo? Quiero decir, sin mirar, cuando uno mete la mano a un bolso y que está lleno de cosas, vieron cómo es una cartera, un bolso, lo que sea, ustedes tienen que discriminar sin mirar algo, tienen que encontrar algo ahí que ustedes saben que está, la cajita de fósforo, lo que sea. Bueno, ese tacto fino es relevado en el bulbo, en estos núcleos que son estructuras grises, que de ahí llevan la información al tálamo, ¿está bien? Estamos hablando de que en el tronco cerebral hay estructuras sensoriales, concretamente. No exclusivamente, ¿sí? En el tálamo, que es la estación que sigue por arriba del tronco cerebral, hay núcleos específicos, subnúcleos talámicos, que están en el vientre y en la parte posterior del tálamo. Esto ya lo habrán visto también probablemente en sistema visual. El núcleo geniculado lateral, si ustedes miran, está justamente en la parte posterior, lateral, y viene atrás, así, en el tálamo. Toda la región posterior, todo el culo del tálamo, lisa y llanamente, piénsenlo al tálamo como un huevo de una gallina, más o menos, con esa forma. Entonces la parte puntuda de atrás, la punta de atrás de los dos tálamos, el derecho y el izquierdo, son totalmente sensoriales, y de la parte ventral, la región posterior, ¿sí? Ventral y posterior. Ventral es la del vientre, está bien, es la panza que apoya contra los pedúnculos cerebrales del tronco, ¿sí? El tálamo, recuerden, que es como si fuera justamente dos huevos, dos formaciones ovoides, como una guinda de rugby, la pueden pensar, que está apoyada en una torre, que son los pedúnculos cerebrales, la parte alta del tronco. Si pasamos ya ahora a regiones corticales del cerebro, uno encuentra una gran cantidad de lóbulos asociados a la sensopercepción. Habrán visto el lóbulo occipital asociado a la vista, pero el parietal está asociado al tacto, el temporal al oído, la ínsula a cuestiones asociadas al sabor. También el gusto está en el parietal, pero el sabor, como una cuestión más compleja, es bien insular. No solo el análisis de estas informaciones específicas, táctil, visual, auditiva, sino también la integración de toda esa información, ¿sí? Y es importante considerar dentro del sistema sensoperceptual, a veces uno se olvida de esto, pero existe lo que se llama una propiocepción, es decir, una percepción del propio cuerpo, ¿sí? Y para eso existen lo que se llama estatoreceptores, que son receptores de la estabilidad, vamos a decir así, que avisan al sistema nervioso central cuál es la disposición de nuestro cuerpo en el espacio.
Y eso está muy asociado a la acción del cerebelo, a la acción motriz del cerebelo, que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio. Pero para que el cerebelo pueda hacer esa tarea de mantener el equilibrio adecuadamente, por ejemplo, si ustedes van caminando y tropiezan, y uno ajusta, empieza a tirar los pasos, manotea de donde sea, para no caerse, todos esos movimientos de ajuste rápido, los hace el cerebelo en términos de motricidad, pero lo hace el cerebelo porque es el cerebelo el que recibe esa información, que es una información muy importante, por ejemplo, la del sistema vestibular. El sistema vestibular está formado por el aparato vestibular, el nervio vestibular y el núcleo vestibular. El aparato vestibular está dentro del oído interno, es una estructura con líquido que cuando uno mueve la cabeza, el líquido entra en contacto o deja de hacer contacto con receptores, con estatoreceptores, que sus axones, los axones de esos receptores, las neuronas, ¿eh? que están en contacto con esos receptores, envían sus axones al tronco. Entonces, de ese aparato vestibular sale un nervio vestibular que va al núcleo vestibular, a una rama sensorial del núcleo vestibular que está en el tronco. Y este le avisa al cerebelo, por eso algunas áreas del cerebelo específicamente también cumplen una información sensoperceptual. Acá habría que agregar que al cerebelo, además de llegar la información del sistema vestibular, también le llega información de los músculos. La propiocepción incluye no solo la posición de la cabeza, que es lo que hace el aparato vestibular, sino también la información que viene de los músculos y de los tendones, ¿sí? Y de los tendones. Hay receptores específicos que están sensando todo el tiempo la tensión muscular, si hay mucha o poca tensión muscular, ¿sí? Y esa información específicamente va a parar al cerebelo. Y también el cerebelo de esa forma sabe no solo cómo está la cabeza en el espacio, sino también cómo está la musculatura, el aparato esquelético muscular en general, globalmente hablando, del organismo, cómo está dispuesto en el espacio. ¿tá? De modo que cuando yo voy caminando, esa información del caminar, esa información muscular, es llevada al cerebelo. Ustedes no son conscientes de eso no va al cerebro directamente, salvo que sufran un tirón, un golpe, algo que les haga prestar conciencia, les aprieta el pantalón, una media, lo que sea, ¿tá? Pero si no, ustedes no son conscientes del nivel de tensión muscular que tienen cuando van caminando, por poner un ejemplo. Sin embargo, esa información es sensada a nivel del sistema nervioso central al nivel del cerebelo. Y eso hace que el cerebelo no solo tenga una función motriz, sino también que recepte información que es de entrada, en este caso sensorial, particularmente del cuerpo. Ya lo vamos a ver enseguida con un poquito más de profundidad a modo de ejemplo. Eso es lo que se puede decir del sistema sensoperceptual en términos de un listado de las estructuras en un orden secuencial de cómo fluye la información en ese sentido. Creería que no hay más nada que agregar del sistema sensoperceptual. El sistema sensoperceptual, en tanto sistema como parte del sistema nervioso, representa la aferencia general, también la entrada general de la información al sistema nervioso, claramente. ¿sí? La sensoperceptualidad es, si ahora ustedes piensan el sistema nervioso en su conjunto como una unidad de análisis, el sistema sensoperceptual representa la aferencia de ese sistema nervioso central. En tanto, lo que vamos a ver a continuación, que es el sistema motriz, representan las eferencias, esto es la salida. Queda en el medio todo lo que es el procesamiento de lo que vamos a hablar luego que terminemos con estos sistemas. Nos vamos a meter ya en una parte cognitiva un poco más entretenida, un poco más entretenida y más dinámica. Bueno, pasemos al sistema siguiente. Sistema psicomotriz o sistema motor, simplemente, esto yo lo aclaré cuando hice la clase de sistema motor, que no es el sistema motor no se refiere al mero movimiento de los músculos nada más, sino que implica todo un proceso de planeamiento y de ordenamiento de lo que yo voy a hacer, ¿está bien? Esa información más cognitiva es propia del lóbulo frontal, que es la primera estructura que yo he listado acá, siguiendo el mismo orden de la sensopercepción,
estoy listando acá las estructuras en el orden lógico, secuencial, en el que fluye la información motriz. Como la información motriz es de salida, va a terminar en los músculos, pero comienza su nivel de organización y ordenamiento en las estructuras corticales, particularmente del lóbulo frontal. Para más detalle, ustedes vayan a las clases de sensopercepción y de motricidad, donde van a encontrar esto más desglosado, ¿está bien? De nuevo, esto es simplemente un ordenamiento sistemático de las estructuras que participan, en este caso, del sistema psicomotriz. Cuando uno se mete en la profundidad del cerebro, encuentra los ganglios basales involucrados con la motricidad, el caudado del putamen y el globo pálido particularmente. Hemos visto, ya los vamos a mencionar enseguida, otros núcleos que están en el tronco también, que son considerados en términos funcionales como ganglios basales, pero estos tres, lo común de estos tres es que son de origen telencefálico, ¿sí? Telencefálico, o sea, son la última generación de estructuras subcorticales psicomotrices, vamos a decir así. Hay que sumarle el cerebelo tiene regiones específicas, así como dijimos recién en el punto anterior, que hay regiones específicas del cerebelo asociadas a la recepción de la información sensorial, del cuerpo específicamente. También hay regiones específicas del cerebelo, tanto de la corteza como del subcórtex cerebeloso, que están asociados a la motricidad. El tálamo, nuevamente, aparece en acción, pero es un subnúcleo que, si bien está en el vientre, es anterior el que participa en la motricidad. Es anterior, ¿sí? El de la sensopercepción hay en el vientre, pero son posteriores, más toda la región posterior. Acá es un núcleo más pequeño. El tálamo, vamos a decir así entre comillas, destina menos cantidad de neuronas a la motricidad que a la sensorialidad. Cuando uno baja por debajo del tálamo y llega al nivel del tronco encefálico, uno encuentra los núcleos extrapiramidales ya mencionados en la clase correspondiente, pero encontramos acá el núcleo vestibular, al reticular, a los tubérculos cuadrigéminos, o lo que es lo mismo, los colículos, los dos superiores y los dos inferiores, son 4, por eso cuadrigéminos, forman lo que decimos el tectum o techo de los pedúnculos cerebrales, ¿sí? De los pedúnculos cerebrales. Esos son núcleos extrapiramidales que participan en comportamientos motrices. Ustedes habrán visto recién que el vestibular participa también de lo sensorial. Lo mismo se puede decir para lo reticular, sino que son núcleos que tienen una subdivisión asociada a la sensorialidad y otra subdivisión asociada a la motricidad. No pasa lo mismo con los tubérculos cuadrigéminos, que son enteramente motrices. Y hay un núcleo pedúnculo pontino, o simplemente núcleo pontino, le llaman algunos, se llama pontino porque está en el puente, que es lo mismo que la protuberancia anular, o sea, a nivel del tronco, que es el que recibe información de la corteza cerebral y la proyecta al cerebelo. Hay otros núcleos extrapiramidales considerados acá, algunos en discusión, como el núcleo rojo, pero existen otras pequeñas estructuras que uno las puede agrupar dentro de los núcleos extrapiramidales que se encuentran al nivel del tronco, participando en el comportamiento locomotriz, psicomotriz. Cuando bajamos a nivel de la médula, encontramos los tractos descendentes, todos aquellos que terminan en espinal, córtico espinal, tálamo espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, todo lo que termina en espinal, son vías descendentes que están llevando motricidad del centro del cráneo hacia la periferia. Y en el asta anterior de la médula, ustedes tienen los cuerpos celulares de las ramas, de las vías, de lo que llamamos motoneurona, que está distinguido acá en el penúltimo punto, la motoneurona, que es la neurona motora. Esto es, el cuerpo de esa motoneurona se encuentra en el asta anterior de la médula, y el axón proyecta directamente al núcleo, aunque no hace contacto directo con el núcleo, sino que lo hace a través de una placa neuromuscular. Pero lo que vamos a resaltar acá es que la motoneurona representa la rama motora de los nervios periféricos somáticos. Yo recién les puse el ejemplo del asta anterior a nivel de la médula, pero si uno tiene que mover los ojos, las motoneuronas, los cuerpos de las motoneuronas se encuentran en el tronco. Recuerden que la relación de la cabeza y el cuello con relación al sistema nervioso es a nivel del tronco cerebral, en tanto que de los hombros hacia abajo, el torso, digamos, y las 4 extremidades están asociadas a la médula, ¿ok?
Entonces, como ustedes tienen movimiento de la cara cuando hablan, cuando cierran, abren los ojos, etc., y también tienen movimiento de los brazos, esto quiere decir que hay motoneuronas que están viniendo del sistema nervioso central a contactar los músculos. Las que están asociadas al movimiento de la cabeza y del cuello tienen sus cuerpos en el tronco, mientras que las que están asociadas a los movimientos de las extremidades y el torso del cuerpo se alojan en el asta anterior de la médula, pero son todas motoneuronas. Como dije recién, ninguna motoneurona establece contacto directo con el músculo, sino que lo hace a través de una placa neuromuscular, que lo que hace es similar, vamos a decir así, al transductor sensorial, similar en algún sentido, pero no igual en términos estrictos. ¿Qué quiero decir? El transductor sensorial, por ejemplo el cono o los bastones para la vista, toman información física del medio ambiente y la traducen en electroquímica. Acá, la placa neuromuscular actúa también traduciendo, pero en sentido inverso. ¿Qué quiero decir? La información del sistema motriz es descendente, llega a los músculos viniendo desde las áreas centrales. ¿Tá? Entonces la placa neuromuscular recibe información de las motoneuronas, información que es del lenguaje electroquímico, lenguaje neuronal. Pero esa placa muscular traduce y transforma esa información electroquímica en contracción muscular, generando así el movimiento del músculo cuando uno camina o hace cualquier movimiento que esté haciendo. ¿Ok? La placa neuromuscular, similar también a los transductores sensoriales, no son neuronas en un sentido estricto, pero son células adaptadas que permiten la comunicación entre el medio externo, propio o ajeno, en este caso los músculos o el medio ambiente, y el sistema nervioso. Bueno, ¿qué vamos a decir acá? Algunas cuestiones, algunas observaciones finales antes de tomar un ejemplo para redondear o para ejemplificar. Los dos sistemas, que tanto el motriz como el sensorial, se alojan tanto en regiones periféricas como en centrales. Y eso quedó claro, hemos visto los nervios somáticos del sistema nervioso periférico, ramas sensoriales tanto como motrices, estructuras ya del sistema nervioso central, todas, la médula, el tronco, el cerebelo, el cerebro, a distintos niveles. Es interesante considerar una cuestión posicional. Fíjense el segundo punto. Las astas posteriores de la médula es por donde entra la información sensorial. Si van al cerebro, las regiones, los lóbulos posteriores, el occipital, el parietal, el temporal, están asociadas a la sensorialidad. Si miran el tálamo, la parte posterior del tálamo está asociada a lo sensorial, al relevo de la información sensorial. En tanto, lo motriz se acomoda adelante. Fíjense, las motoneuronas están en el asta anterior de la médula, de los lóbulos corticales, el frontal, que es el que está frontal al frente, es justamente el que participa en la motricidad, y si se ponen a mirar en el tálamo, es el núcleo ventral, pero el anterior, el que participa en la psicomotricidad. ¿Está bien? O sea que hay una disposición general de lo motriz adelante y de lo sensorial en la región posterior. Y en el cerebelo, de alguna manera, pasa lo mismo. De alguna manera pasa lo mismo. De todas maneras, es una regla general que estoy planteando. La vida no es lineal, el sistema nervioso tampoco es lineal, no es una caja de zapatos ortopédica, ¿está bien? Pero, digamos, dentro de los desarrollos normales, los niveles de estimulación normales de un sujeto, independientemente de la cultura, se dispone así, la función psicomotriz adelante y la sensorial por detrás. Como hemos visto, hay estructuras que son comunes a ambos sistemas. Hemos mencionado la médula, a niveles del tronco, el cerebelo, la corteza propiamente, el tálamo dentro de lo que es el cerebro de las estructuras subcorticales, ¿está? Y asimismo en el sistema nervioso periférico, como hemos visto, pero lo que hay que considerar siempre es que son regiones específicas para lo motriz y regiones específicas diferentes para lo sensoperceptual. No es que cualquier parte del tálamo participa tanto en lo motriz como en lo sensorial, sino que hay núcleos específicos del tálamo que se integran a esta información, y así pasa con la corteza, los lóbulos corticales, con la médula, con las estructuras del tronco y con el cerebelo. ¿Está bien? Pero atiendan a que, o sea, lo que quiero decir acá es que, perdón, que ambos sistemas
están distribuidos de forma tal en todo el sistema nervioso que comparten también un montón de estructuras, como es lógico pensar en estas circunstancias. Es solo ponerlo de relieve, hacer evidente esta cuestión. Los dos sistemas que estamos viendo, el senso-perceptual y el motriz, están íntimamente conectados. Está claro que si no hay una buena conexión entre ellos, va a haber un déficit funcional, una alteración funcional. Por ejemplo, si yo estoy en un estado alterado de las percepciones, por ejemplo, bajo un efecto alucinatorio, por fiebre, por consumo de drogas, por una intoxicación con una comida, por lo que a ustedes se les ocurra, están en un estado alucinatorio. El estado perceptual está alterado y por lo tanto no es esperable que el comportamiento motriz del sujeto sea adecuado. Va a ser adecuado a su estado perceptual, que está alterado y por lo tanto la motricidad también se altera. Entonces, si falla uno, falla el otro. Los sujetos que tienen Parkinson, por ejemplo, que uno dice el problema es principalmente psicomotriz, sin embargo, los sujetos reportan muchas veces alteraciones perceptuales. Ellos creen que están por dar un tranco largo y apenas dan un pasito. Algunos llegan a decir que creen que con un tranco capaz que cruzan la calle de un lado al otro. Les parece que pueden hacer un salto de langosta y de pronto cuando hacen el movimiento no llegan a nada, ¿no? Bueno, o sea, eso, es importante pensar que para que un sistema funcione normalmente tiene que haber una comunicación adecuada dentro de las normas con el otro sistema y con los otros sistemas, ¿está bien? Si a mí me preguntan qué comí anoche, tengo que recurrir al sistema amnésico, tengo que averiguar en mi memoria e ir a la reserva de la memoria para saber qué hice anoche y qué comí, etcétera, para poder contestar. Y ya contestar implica una actividad psicomotriz, porque tengo que moverme, etcétera, ¿está bien? Entonces yo necesito no solo que el sistema sensorial esté bien comunicado con el motriz, sino que en ese caso necesito que el sistema de la memoria sea adecuado, que esté funcionando correctamente. Si no, mi motricidad, mi respuesta también va a ser inadecuada. ¿Está bien? Entonces, así con todos, ¿sabes? Cuando ustedes tocan un sistema se van a alterar los otros, es una cuestión lógica, justamente porque hay interconexión. Y la interconexión es necesaria en un montón de sentidos. Si yo me voy a mover en un lugar, si yo me voy a mover en cualquier parte, tomen un ejemplo cualquiera, que ustedes van a cruzar la calle o adentro de la casa donde viven, necesitan percibir adecuadamente para generar una respuesta motriz que sea acorde. Si hay una silla que está en el medio del camino en la casa, en un lugar que no es habitual, ustedes la van a percibir y para pasar por ahí van a correr la silla. Ustedes, si no, no van a poder pasar o tendrán que saltarla, pero tienen que adecuar la motricidad a ese estado perceptual que ustedes están recibiendo. Entonces, para que eso pase, estamos hablando de que el sistema psicomotriz está recibiendo información sensoperceptual. Si no, no hay forma de que el sistema psicomotriz haga un movimiento acorde al medio. Si hay una zanja cuando ustedes van caminando por una vereda X y de pronto a los municipales se les da por arreglar algo, ponele que eso suceda, imaginemos, entonces se encuentran ahí con una zanja, que un cartel de la municipalidad, disculpe las molestias, ponele que te piden disculpas. Entonces, bueno, uno esquiva la zanja, sería de idiota seguir caminando y caerse adentro, eso es claro, ¿no? Entonces, aunque parezca absurdo, pero el ejemplo sirve para que ustedes lo apliquen a lo cotidiano totalmente, a cualquier movimiento que ustedes hagan. Requieren, para hacer un movimiento adecuado, una información sensoperceptual adecuada. Eso quiere decir que lo sensoperceptual, como sistema, está todo el tiempo alimentando de información al sistema psicomotriz. No es lo único, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace un movimiento, ejecuta una acción, también hay una motivación. Pongamos por caso que uno tiene hambre. Esa información sobre el hambre y la necesidad de ingerir alimentos viene por otro lado, ya no es solo senso perceptual, sino que viene por el sistema motivacional, ¿sí? Por el sistema emocional, otras estructuras que no hemos visto todavía, pero que también alimentan al sistema psicomotriz, porque de nuevo, no somos un mero ejecutor de respuestas ante un estímulo, ¿está bien? Hay un procesamiento de información en el medio que incluye la motivación, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿está bien? Entonces,
ese criterio de que los sistemas sensoperceptual y motriz estén bien conectados para que funcionen bien, se aplica a la conexión de estos sistemas con el resto de los sistemas y con cualquier caso que ustedes piensen, ¿sí? Por ejemplo, el sistema motivacional, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando uno se asusta, cuando uno se pega un susto, el corazón se activa, ¿está bien? Eso uno no lo hace desde el sistema psicomotriz, porque el sistema nervioso periférico somático no es el que se encarga del movimiento del corazón, eso lo hace el periférico autónomo y se regula a través de estructuras asociadas a la emocionalidad que no son las que estamos viendo acá, son otras. Entonces, ese sistema asociado a lo emocional y lo motivacional necesita recibir información sensorial para interpretar la carga emocional del medio ambiente. Si no, no me asustaría nunca. Pero necesito recibir información del medio ambiente para tener ya no solo una mera percepción, sino una interpretación del estado emocional, de la carga emocional y emotiva que tiene esa información ambiental. Y eso también pasa al motriz para que uno elabore una respuesta adecuada. ¿Ok? Y eso implica interconexión entre todos los sistemas. Estoy solo poniendo ejemplos. Una última placa, y que ya es la única imagen que voy a utilizar acá, es solo como un ejemplo. Estoy usando el rombencéfalo. Ustedes recuerden que el rombencéfalo, si se ponen a pensar en cómo se clasifica y define el sistema nervioso en términos del desarrollo, ustedes primero tienen un estado vesicular, cuando uno es un fetito, ¿no es cierto?, muy chiquitito, primero aparecen 3 vesículas que por arriba de la medio son el rombencéfalo, luego el mesencéfalo y luego el telencéfalo. Y de estas, algunas sufren modificaciones. En el caso del rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo, donde el metencéfalo da origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo da origen al bulbo, y en su conjunto dan origen vamos a decir así, encierran, demarcan el cuarto ventrículo. Demarcan el cuarto ventrículo, que es una cavidad que está ahí adentro, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es un esquema del rombencéfalo, o sea, del tronco con el cerebelo. Tenemos que imaginar que el sujeto está mirando a la izquierda, lo estamos viendo de costado, ¿está bien? Este pedacito de arriba, ven que acá hay como 2 pupos, son los tubérculos cuadrigéminos, uno superior y otro inferior, por supuesto que hay 2 a la derecha y 2 a la izquierda, ¿no? Entonces, esto es pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. Esto que protubera acá es la protuberancia, y esto es el bulbo, ¿ves? Mientras que acá atrás está el cerebelo. ¿Ok? Este es un esquema parecido. Pedúnculos cerebrales acá arriba de esto vendría el tálamo, ¿se dan cuenta? Arriba de esto vendría el tálamo, con una forma de huevo un poco más grande que esto, ¿no? Entonces el cerebelo por detrás, el bulbo abajo y la protuberancia arriba. A la izquierda, en el dibujo de la izquierda, está la información de entrada, y a la derecha la información de salida del cerebelo. Esto ya lo hemos visto en la otra clase. ¿Tá? Solo quiero poner énfasis, anclar en este ejemplo, para ir un poco más profundo, a los fines de que entendamos la relación sensorio-motriz. O sea, por más que uno dé sistema sensoperceptual por un lado y sistema motriz por el otro, uno lo hace solo a los fines didáctico-pedagógicos. Y en los libros ustedes van a ver que viene capítulos específicos para cada tema. Pero como acabo de decir hace unos instantes atrás, es impensable el funcionamiento de uno sin el otro. Impensable. Entonces, solo para poner un ejemplo, podría haber usado el tálamo, podría haber usado la corteza, tal vez es más evidente eso, pero en este caso uso las estructuras del tronco y del cerebelo para mostrar cómo estas estructuras tienen tanto regiones sensoriales como regiones motrices. Entonces, a la izquierda ustedes tienen la entrada al cerebelo, esto es la información aferente al cerebelo, que incluye información sensorial, obviamente, y a la derecha tienen la información de salida del cerebelo hacia las estructuras motrices. Entonces ustedes ven acá, acá arriba a la izquierda, from cerebral cortex. ¿Ve? De la corteza cerebral viene al núcleo pontino, que está en el puente, o esto es en la protuberancia, y de ahí proyecta el cerebelo. ¿Está bien? Los 2 núcleos pontinos. Este es el núcleo vestibular, ¿ves? El núcleo vestibular. Acá dice vestibular núcleo, ¿ves? Este núcleo vestibular está recibiendo información del nervio vestibular que viene del aparato vestibular que está adentro del oído interno. Y me trae posición de la cabeza en el espacio. Recibe esa información y la proyecta hacia adentro.
Y esa información viene en parte por el octavo par craneal, que se llama nervio auditivo, tiene una rama sensorial que es coclear, que es para la audición, y una rama vestibular, que es la que trae información sobre el aparato vestibular, que también va llegando al cerebelo, como estamos diciendo, relevado, o en vías paralelas con el núcleo póntico, con el núcleo vestibular. Acá ves abajo, from spinal cord, desde la cuerda espinal o desde la médula espinal. ¿Ve? Estas dos vías, una entra acá, que es la directa, y otra es la cruzada acá, ¿ve? Son vías que vienen por la médula espinal trayendo información de los músculos y de los tendones, la propia sección del cuerpo por fuera de la cabeza. La información de la cabeza entra por acá, por las vías vestibulares y del par craneal 8, y la información de los músculos del cuello para abajo entra por el cordón. Este cordón, o haz, o vía medular, que es una estructura blanca, se llama espino cerebeloso, claramente. Acá tienen la formación reticular, que es también una estructura que está distribuida en todo el tronco. La formación reticular tanto tiene información motriz como sensorial, aplica lo mismo para el núcleo vestibular, como ya lo dije en unas placas anteriores. La formación reticular también recibe información constante, sobre todo la formación reticular trabaja con los movimientos rápidos. Así que cuando uno va tratando que se te pase el colectivo, cuando estás jugando, no sé, al tenis, al pádel, ese tipo de juegos que requieren reacción rápida, ahí toda la información sobre el estado del cuerpo general, la parte más dinámica del cuerpo, llega al cerebelo a través de la formación reticular. Acá ven la oliva vulvar, la parte inferior de la oliva vulvar, que yo la mencioné como un núcleo sensorial, también está proyectando el cerebelo. O sea que ustedes, como pueden notar, el cerebelo está recibiendo información, mucha información sensorial, el grueso de la información sensorial, más la orden motriz que viene de la corteza cerebral frontal a través del núcleo pontino. Es decir, que el cerebelo toma mucha información aferente que es sensorial de la posición del cuerpo y del movimiento del cuerpo que está haciendo a mayor velocidad, mayor actividad cerebelosa, al turno de que está recibiendo desde el lóbulo frontal la orden de lo que se va a ejecutar. Recuerden que en el lóbulo frontal yo estoy ordenando, planificando y dando la orden de poner en movimiento el cuerpo para cumplir una misión. Y esa información va a los ganglios basales por un lado y al cerebelo por el otro. A través del cerebelo, perdón, al cerebelo llega a través del núcleo póntico. Esa orden motriz que viene de la corteza cerebral motriz, del frontal. Cuando el cerebelo procesa toda esta información, emite las eferencias o la información de salida, tiene tanto niveles corticales del cerebelo de proyección como la región espinocerebelosa, la región espinal del cerebelo que se llama, que es una región cortical específica, que proyecta al núcleo vestibular, a la región vestibular vegla lateral, que es la que está asociada con lo sensorial. No quiero a este nivel que sepan si el vestibular es lateral, ascendente. Quiero que entiendan que tanto el núcleo vestibular como el núcleo reticular o la formación reticular son núcleos sensorio-motrices del tronco, que reciben información sensorial tanto como motriz asociadas principalmente al cerebelo. Entonces, el núcleo que dice fastigial, el núcleo fastigial es un núcleo subcortical del cerebelo que proyecta información de salida tanto al núcleo reticular, o formación reticular, como le llama este autor, como al núcleo vestibular. Y ambos, el reticular y el vestibular, proyectan hacia afuera a las motoneuronas que tienen su cuerpo en el asta anterior de la médula, y que son las que van a activar después los músculos. ¿Está bien? Esto es un claro ejemplo de cómo en el tronco cerebral y en el cerebelo uno encuentra estructuras tanto sensoriales como motrices, pero que forman un circuito de actividad coordinada, no son dos cosas separadas. La información sensorial que en este caso llega al cerebelo implica una actividad cerebelosa que lo pone en situación de dar una respuesta. Si yo estoy tropezándome y cayéndome, el cerebelo va a participar en todos los ajustes y correcciones necesarias para que yo no me caiga de jeta al piso. Eso implica que el cerebelo recibió información de la posición de mi cuerpo y está activando los músculos para contrarrestar la caída. Eso hace que el cerebelo, como un montón de estructuras del sistema nervioso, sean sensorio-motrices en sí mismo. No, tienen una parte sensorial y otra motriz. Sí, pero están interconectadas
y funcionan dinámica y conjuntamente. Bueno, espero que les haya servido este proceso de integración. Más tardecito nos vamos a ver en el vivo. Suerte, buen viernes.